Muchas gracias y muy buenos días. Disculpen, es que hay hábitos que, a diferencia de los alimenticios, no se pueden corregir y a mí me gusta más la tribuna. Espero que sea correcto. Pues muy buenos días a todas y a todos. Señor secretario Alcocer, al doctor José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, bienvenido aquí a su tierra. Ernesto Acevedo, muchas gracias y un saludo a la secretaria, a todo el equipo de OCDE también que acompaña al doctor Gurría, Hugo López-Gatell, a todo el personal de UNICEF que está aquí con nosotros. Cuando en 1921 se creó la Secretaría de Educación Pública, José Vasconcelos y muchos mexicanos más tenían clara cuál iba a ser su responsabilidad, cómo iban a hacer para extender en el territorio nacional la educación elemental y la cultura nacional después de las secuelas de la Revolución. Y cuando se identificó al enemigo, que era específicamente la incapacidad de leer y de escribir como causa de los problemas sociales de México, se tomaron decisiones de Estado, decisiones que cambiaron realmente el rostro y el rumbo de México, y era erradicar por completo el analfabetismo en nuestro país. Ahí está la historia de las misiones culturales y el gran esfuerzo que se hizo en ese sentido. Y las palabras de Vasconcelos lo dejan claro y dejan clara la intención y dejan claro el propósito. Decía él, los países en vísperas de guerra llaman al servicio militar a todos los habitantes. La campaña que nos proponemos emprender es más importante que muchas guerras. Y yo creo que estamos en una situación más o menos similar. Y las palabras son poderosas y las palabras hay que tener cuidado con ellas y sobre todo hay que tener cuidado con la palabra guerra. Muchas veces en las campañas políticas se habla de guerra, si ahí no hay guerra, porque ahí no hay enemigos, hay adversarios. Esa no es una guerra. Tampoco contra el crimen organizado, fue una desgracia hablar de guerra ahí. Pero al hablar de sobrepeso, al hablar de obesidad, al hablar de diabetes, el Estado mexicano sí está librando una guerra diaria y hoy, hay que reconocerlo, es una guerra que vamos perdiendo. De otra manera no podríamos pensar en decisiones de Estado. Y hablo de guerra porque los enemigos son mortales, porque somos el segundo país con más sobrepeso, con más obesidad y porque esta terrible triada está impidiendo el desarrollo y el bienestar de México y como lo veía yo en un papel que tenía el doctor Gurría y que le estaba yo copiando, nos está matando. El país que menos años le quita el sobrepeso de la OCDE es Japón, allá les quita un año. A nosotros nos quita 4 años de vida, entonces sí es una guerra. También lo es cuando se pierden más de 400 millones de horas laborables por diabetes asociada, lo que equivale a 184,000 empleos de tiempo completo, cuando tenemos la necesidad de seguir generando bienestar, desarrollo y crecimiento. Y en ese sentido, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, estamos dando la batalla, pero nuestros resultados no han sido suficientes. No voy a hablar aquí de la naturaleza de estos padecimientos, son viejos conocidos de todos, pero sí, como decía Carlos Monsiváis, con el ánimo de documentar nuestro optimismo, quiero compartir algunas acciones, algunos hallazgos y algunos desafíos del Seguro Social en el combate a la obesidad, al sobrepeso y a la diabetes de los últimos años. En el caso de obesidad, se han implementado algunas estrategias dirigidas en 3 sentidos. 1, a promover la alimentación correcta, 2, a promover la práctica diaria de actividad física y 3, el fomento de entornos saludables. ¿Cómo nos ha ido en ese sentido? En el ámbito de la alimentación, desde 2008 el IMSS cuenta con este documento, la Cartera de Alimentación Correcta y Actividad Física. Este documento, así de simple, puede ser fundamental. Se entrega hoy en 300 unidades médicas familiares del IMSS. ¿Cuál es el problema? Que tenemos 1,521 y desde el año 2008 a la fecha no hemos sido capaces de entregar en todas y cada una de las 1,500 UMFs del IMSS este documento y el programa que lo acompaña. Y sobre todo, tampoco lo estamos haciendo en las unidades médicas rurales del Seguro Social que atienden a la población no derechohabiente y donde también tenemos
un serio problema. También, para fortalecer esta cultura de prevención durante el chequeo, hay 9 estrategias educativas de promoción de la salud que consisten justamente en el involucramiento de la población en los padecimientos, es decir, un trabajo vivencial, reflexivo, de corresponsabilidad, para que, y a través de las trabajadoras sociales se realiza, para que haya una promoción a la salud mucho más incluyente, pero también corresponsable. Hay que involucrar más, y eso requiere de mucho trabajo comunitario. Dejar de pensar en la comunidad como las zonas rurales como comunidades. Todos somos comunidades. Aquí este edificio es una comunidad, la Colonia Condesa es una comunidad. Hay que trabajar más de manera comunitaria. En ese sentido también se tiene la estrategia de Aprendiendo a Comer Bien para atender de manera anticipada la educación nutricional en el primer nivel de salud, y en particular en escuelas y en universidades. Al corte del primer trimestre del 2019 se han realizado 479,000 chequeos. Desde 2004 se han realizado un poco más de 6 millones. Parecieran muchos, pero otra vez, para las dimensiones del Seguro Social, siguen siendo insuficientes. También quisiera comentar que el Seguro Social se ha sumado a la estrategia de la Secretaría de Salud y a la de la Secretaría de Educación Pública en salud escolar con el programa Por un Peso Saludable, que incluye la apertura de instalaciones deportivas en escuelas, la impartición de talleres, sesiones educativas, campañas, eventos de alimentación saludable, de activación física y de habilidades socioeconómicas. También déjenme comentarles un dato, y hablo de muchas cosas que empezaron en el Seguro Social hace varios años. En 2009 se estableció una política en el IMSS de venta exclusiva de alimentos y bebidas saludables en inmuebles institucionales del seguro. Y se decía mucho, no podíamos ser candil de la calle, oscuridad en la casa. Esto fue un verdadero fracaso, porque en muchas instalaciones del Seguro Social, en los centros médicos, en UMAES, en hospitales, en centros vacacionales, están adentro muchas tiendas de conveniencia, pues que venden productos que no tienen nada que ver con estos alimentos y bebidas saludables. Pero déjenme decirles que esto se va a terminar. El 31 de diciembre fue el último día que hubo abierta una tienda de conveniencia, no voy a decir su nombre porque es Oxxo, pero a partir del 31 de diciembre está cerrada y vamos a empezar un proyecto de tiendas saludables en estos lugares. Y un caso que me parece muy importante destacar, sobre todo por estos hallazgos de UNICEF, que es el tema de las guarderías. Ahí la alimentación que reciben los niños cumple con estándares saludables conforme a las recomendaciones de médicos y de nutriólogos. Y en 2016 se eliminó de todas las guarderías el consumo de azúcar agregada y de productos industrializados, y se incluyeron granos integrales, frutas y verduras de temporada. A mí me parece que ahí, y sobre todo por el último punto, sobre estar generando información y estarla procesando, es bien importante, porque el impacto de esta formación de hábitos de alimentación desde la edad más temprana, creemos que se puede convertir en un predictor de niños sin obesidad, y tenemos que estar estudiando y darles seguimiento ya cuando salen de la guardería y entran a los primeros años de educación. También, en cuanto a las acciones que realiza el IMSS en el cuidado de diabetes, la atención de este padecimiento representó el 64% de los motivos de consulta en un año. Es de verdad impresionante, porque efectivamente fue un cambio, pasamos de estas enfermedades transmisibles pues a las no transmisibles. Durante 2017 se otorgaron 14.5 millones de consultas para atender a derechohabientes con diabetes en unidades de medicina familiar y casi 600,000 en hospitales de especialidad para atender complicaciones y diversas secuelas de enfermedad, tales como ceguera, insuficiencia renal, infarto al miocardio, accidente cardiovascular y la amputación de extremidades inferiores, entre muchas otras. Además, pues todo el trabajo que hace para evitar que la diabetes provoque complicaciones sistémicas entre los derechohabientes que la padecen. En 2019 se logró
que el control glucémico de los pacientes fuera del 55%, lo cual está ayudando a disminuir la probabilidad de presentar complicaciones agudas y crónicas. Y para fortalecer también las acciones de promoción a la salud, está la estrategia educativa Yo Puedo, que durante 2019 capacitó a 84,900 personas en 4,114 cursos. En ambos casos, en diabetes, en obesidad, en sobrepeso, sí quiero decirlo, hay esfuerzos, esfuerzos que involucran a miles de personas en el Seguro Social. Yo no demerito ese esfuerzo, lo reconozco, pero tenemos que reconocer que hay cosas que no han funcionado bien y que tenemos que hacer muchísimo mejor. De verdad, creo que sería un gran error empezar el año con un tono triunfalista, cuando tenemos justo información y evidencia de que está pasando lo contrario. Déjeme darles solo algunos datos. La prevalencia de obesidad en nuestros derechohabientes continúa aumentando, alcanza casi la mitad de las mujeres con una prevalencia de 42,8% de todas las derechohabientes del Seguro Social. En el caso de hombres es de 36,8%, y los datos nos revelan que los diabéticos pierden en promedio 80 días laborales, con un mínimo de 3 y un máximo de 626 días laborales de incapacidad. Si bien la incidencia de mortalidad por diabetes mellitus en derechohabientes en los últimos 20 años ha disminuido de 128 a 116 muertes por cada 100,000 personas, de 1998 al 2017, los resultados aún no son suficientes, aunque sean mejores entre la población no derechohabiente, en donde las muertes han incrementado a causa de este padecimiento. Estaban en 185 decesos por cada 100,000 personas durante el mismo periodo, es decir, 128 en el Seguro Social, 185, pero nosotros no somos ajenos porque al final de cuentas por nuestro sistema, muchos de ellos pudieron haber sido derechohabientes del Seguro Social. Entonces, es la misma población, no estamos hablando de universos en ese sentido distintos. La afectación a la productividad es también exactamente la misma. También decir que finalmente en el tema de diabetes, para no extenderme más, el IMSS sí salva vidas de los diabéticos, pero no evita el deterioro en su calidad de vida. Por eso no es de sorprendernos que el 52% del gasto total del instituto destinado a la atención de enfermedades crónico-degenerativas está destinado al cuidado de pacientes con diabetes mellitus. El otro 48% se distribuye entre hipertensión arterial, cáncer de mama, cáncer cervicuterino, cáncer de próstata e insuficiencia renal crónica terminal. De ese tamaño es lo que se gasta en este padecimiento. Ahora, para que la autocrítica sea completa, pues también decirlo, ¿cómo andamos los trabajadores del IMSS? Los resultados tampoco son más positivos. El 40% de los trabajadores tienen sobrepeso, o tenemos sobrepeso, me tengo que checar todavía este año. Casi la mitad no realiza ninguna actividad física y 9% tiene diabetes. Entonces, ¿qué sigue? Creo que esa es la gran pregunta que nos tendremos que empezar a hacer. Este año vamos a presentar un protocolo de atención integral para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la diabetes tipo 2 en 8 delegaciones, en Chiapas, Ciudad de México, las 2 delegaciones de la Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Querétaro y Sonora. Ya hicimos un piloto en el estado de Nuevo León, hay buenos resultados. Este protocolo establece básicamente pautas de actuación del personal de salud de los distintos niveles de atención, y de esta manera logramos fortalecer las acciones en el proceso de tamizaje y evaluación de los factores de riesgo para identificar nuevos casos de manera más temprana e incidir positivamente en la adopción de estilos de vida saludables en la población con este padecimiento. También la presentación de servicios de nutriólogos, antes se daba a partir de un criterio, cuáles eran las unidades médicas familiares con más de 10 consultorios. Ese criterio de selección pues estaba desestimando otro que es más importante, que es la presencia de factores de riesgo relacionados con la diabetes y con la obesidad. Por eso ahora estamos focalizando
nuestros esfuerzos en aquellas unidades médicas familiares que contengan mayores factores de riesgo en presentar obesidad o pacientes con diabetes que sabemos que se encuentran acentuados en poblaciones con bajos niveles educativos o en condiciones socioeconómicas muy adversas. Y por último, en 2020 iniciará la estrategia de entorno saludable IMSS, que tiene por objeto que los entornos laborales adopten hábitos y estilos de vida que favorezcan la salud integral a través de políticas de salud en centros de trabajo, pero generando incentivos correctos para los centros de trabajo. Ahí a nosotros nos parece que se puede hacer de verdad una comunión entre la iniciativa privada y la seguridad social y realmente poder dar estos incentivos a partir de la adopción de políticas de entorno saludable. A mí me parece que estas acciones pueden ser positivas si se piensan y operan de manera integral. Si lo hacemos de manera aislada, poco vamos a poder hacer para superar los problemas de sobrepeso y obesidad, y afortunadamente, lo digo, con el doctor Alcocer y todas las instituciones de salud, hemos hecho un trabajo realmente coordinado, de sector, todo el tiempo, todos los días trabajamos ya no como islas, ya no como acciones en las que cada quien va a tener sus propios resultados, no hay forma de que eso lleve a buen puerto. Coincido con el doctor Gurría cuando dice, este es un asunto moral, ético, con impactos a la economía, a la salud, a la vida, a todo. Entonces, pues requiere justamente políticas de Estado. Y aquí déjenme detenerme para terminar en un solo punto que tiene que ver con este tipo de políticas de Estado y que además está necesariamente siempre presente cuando hablamos de obesidad, cuando hablamos de sobrepeso o de diabetes, que es el acceso y el consumo de productos ultraprocesados y de bajo valor nutricional, porque seguimos siendo uno de los países que más consume. Hoy tenemos, como ya se ha mencionado aquí, el etiquetado frontal de alimentos que se aprobó el 22 de octubre. Es una gran medida, pero requiere que seamos vigilantes de su cumplimiento. Por eso yo les quiero compartir una experiencia. En 2014, como mencionó también aquí el doctor Gurría, se hizo el tema del peso por litro de refresco. Un grupo de senadores lo promovimos de verdad de manera incansable para que se aplicara. Era un impuesto, como lo saben, especial a la producción y a los servicios de bebidas azucaradas y de otros productos. ¿Cuál era la intención? Por un lado, desde luego, desincentivar el consumo de este tipo, pero también obtener recursos para implementar programas para reducir la brecha de acceso a los sustitutos, al agua simple o al agua potable y a otro tipo de alimentos. A mí como chiapaneco, pues el tema me preocupa y me preocupaba desde entonces de sobremanera, y es que hay algo que pocas veces se dice, la obesidad es también es un síntoma de pobreza y no únicamente un estilo de vida donde la gente sedentaria esté comiendo mal. Hay un estudio del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y Centroamérica de la UNAM que indica que en mi estado, además pues el estado más pobre del país, es la región del mundo en donde más se consume refresco. En promedio, las personas beben 2.25 litros por día. Paradójicamente, en la región de los Altos de Chiapas, en donde se concentra el mayor número de personas pobres no solo de Chiapas, sino prácticamente de todo el país, a pesar de estar cerca de fuentes de agua dulce, las comunidades indígenas consumen más Coca-Cola que agua. La Organización al Consumidor ha empezado a reportar algunos casos en donde el destete se hace directamente con Coca-Cola. Bueno, estamos pasando del alimento más sano, más una vacuna natural, pues a un producto que está condicionando la vida de estos mexicanos y mexicanas. Esto tiene que ver efectivamente con formas de vida, pero sobre todo con escasez y contaminación de agua, tiene que ver con el acceso al agua potable y sobre todo pues cómo es en comparación al acceso a refrescos. En ese sentido, ¿cuáles fueron los resultados en 2014 del impuesto a un peso por litro de refrescos? Se recaudaron 98.700 millones de pesos de 2014 a 2018. En 4 años se recaudaron casi 100.000 millones de pesos. Pues recaudatoriamente
fue exitosísimo. En aquel momento, la pasada administración hizo un compromiso, dijeron iban a ser 40,000 bebederos en escuelas y en lugares públicos. La cifra al final fue de 11,000, es decir, se hizo una cuarta parte en 4 años con 100,000 millones de pesos. Y además se concentró en solamente 3 empresas. O sea, ahí está gran parte de la decisión y de la voluntad de un Estado que tenga la decisión de cambiar esta situación, porque hubo recursos, hubo tiempo para hacerlo, pero no había quizá una verdadera voluntad. Un bebedero, solo para que lo sepan, cuesta entre 12,000 y 40,000 pesos. Entonces, amigas y amigos, creo que este es el momento, ya nos alcanzó esta realidad, y que tengamos que empezar, que así como Vasconcelos lo entendió en el caso del analfabetismo, y toda esa generación, que una de las razones era la ausencia de libros, y para eso fue que se creó una amplia producción editorial en el Departamento de Bibliotecas que dirigía Torres Bodet, pues tenemos que pensar de esa manera y con esos alcances. Por cierto, Torres Bodet le encargó a una persona que hiciera el primer texto que buscaba el Estado mexicano, que leyeran los mexicanos que acababan de aprender a leer. Era la cartilla moral de Alfonso Reyes, que ahora está publicada ya también por el Fondo de Cultura Económica y por muchas publicaciones. La cartilla moral era eso, era el esfuerzo para que en la segunda etapa, si no había acceso a libros, pues pudieran tener en sus manos un libro universal que hablaba de valores, de la responsabilidad con el medio ambiente, con la familia, con el entorno y con todos los demás. De ese tamaño es el reto, que esta cartilla o cualquier otro documento lo empatemos con algo similar. Creo que esa puede ser una gran invitación y una gran forma de empezar el año, que si la generación de Vasconcelos en la tercera transformación de la vida pública le enseñó a leer a México, la cuarta transformación se comprometa a ser la generación de funcionarios que le enseñe a comer bien, a comer sano, para que entonces vivan más y existan de una mejor manera posible. Muchas gracias y buenos días.